Muy bien. Vamos a ver el día de hoy la semiótica de Peirce, los conceptos mínimos. Yo soy el licenciado Jaime Coello y a este mail pueden contactarme para cualquier duda. Esta es la primera diapositiva, una descarga legal con un registro de Creative Commons y un amparo en el artículo 148 de la Ley Federal de Derecho de Autor, donde nos dice que es lícito utilizar material bajo copyright siempre y cuando sea con fines didácticos y algunos otros. El contenido de esta presentación es todo el que viene aquí, todo el que viene en el contenido, aunque en esta ocasión solo llegaremos hasta el objeto. Bueno, primero, este hipertexto contempla ser una guía a través del aprendizaje de algunos de los conceptos más relevantes en la propuesta semiótica de Peirce. O sea, a partir de este PDF, ustedes pueden ampliar su conocimiento sobre la semiótica de Peirce, ya sea para fines del curso, para fines de hacer la actividad que viene aquí mismo establecida, o para que ustedes profundicen en el conocimiento de esta propuesta y puedan incluso hacer una tesis o un proyecto de investigación más grande a partir de la semiótica peirciana. Por lo tanto, el objetivo del hipertexto es que el estudiante explique la manifestación de las variedades del signo y sus partes constitutivas en un mensaje dado, según la propuesta de nuestro autor. Y este es Charles Santiago Sanders Peirce. Hacia el final de sus días, su fe le hizo adquirir o incluir este nombre y firmar con él. Dice la leyenda que era un tipo un poco enojón, bastante pues, aunque aquí me parece que, ay, miren, lo está sonriendo el señor Charles Sanders Peirce. Es un retrato atribuido a Adam Curden. Bueno, la digitalización, porque pues, el retrato se supone que es de principios del siglo XX. Este señor nació en el norte de los Estados Unidos, en el corazón de lo que fueron las 13 colonias, y murió pues unos meses antes de que iniciara la Primera Guerra Mundial. Tuvo en suerte no estar en contacto con el público académico especializado que hubiera podido apreciar y valorar y difundir su pensamiento, y casi toda su obra relativa a los signos, la semiosis, el pensamiento o la lógica a niveles realmente profundos, pues se mantuvo oculta hasta básicamente el siglo XXI, que es cuando el conocimiento de su obra ha ido avanzando y se ha pues colocado como uno de los grandes baluartes que tiene que aportar la semiótica al resto del pensamiento, tanto filosófico como del resto de las ciencias, muy especialmente de la ciencia de la comunicación. Hay quien incluso admite que la propuesta de Peirce podría ser la teoría central y unificadora de la comunicación, un poco en el sueño que Charles Morris tuvo. Vean la presentación, el hipertexto de Charles Morris para enterarse un poco más. Bueno, también Charles Sanders Peirce es el padre del pragmatismo y de la semiótica moderna. Esto se lo ha ido ganando y le ha ido ganando terreno a Ferdinand de Saussure. También tenemos un PDF sobre Saussure y demás estructuralistas y lingüistas. Bueno, está considerado el filósofo, el pensador más importante del continente y por supuesto de Estados Unidos. Él considera a su propuesta como una faneroscopía, como
una propuesta que está basada en el fenómeno y entiende que fenómeno va a ser todo aquello que uno se da cuenta de eso, ya sea que sea uno en cuanto a conciencia o a que sea uno en cuanto a organismo y cuerpo y ente sensible. Y entonces estos fenómenos van a suceder de manera simultánea en tres categorías o tres dimensiones o tres aspectos, que es el de la primeridad, la segundidad y la terceridad. La primeridad eh, podemos definirla como el modo de ser de aquello que es tal como es de manera primaria y sin referencia a toda otra cosa. Eh, es la categoría del ser y es autosuficiente. Como esto es una imagen, aunque no sepamos que sea, es autosuficiente en cuanto que es una imagen, es completa y no necesita de absolutamente nada más para erigirse en una imagen, ya sea que la conozcamos o no la conozcamos. Es un yo ajeno a cualquier otra cosa, salvo ese mismo yo, con independencia de lo que sea. En la primeridad están las cualidades de los fenómenos, eh, y es como un estado egoísta de las cosas, puesto que no le importa a la primeridad absolutamente ninguna otra categoría más que sí misma. En ese sentido, desde la primeridad, si un árbol cae en el bosque y no hay nadie cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? Como pregunta el koan budista zen anónimo japonés. Este árbol, si nadie lo escuchara para la primeridad, pues no existe en la primeridad aquel que no lo escuchó. El árbol, en tanto árbol, sí, sí existiría y sí sabríase quebrado, porque eso tiene que ver con el árbol, en tanto árbol, con independencia de cualquier otra cosa. Luego tenemos a la segundidad. La segundidad presupone a la primeridad y la necesita. Se construye, se erige sobre la primeridad. Y la segundidad es el modo de ser de aquello que es tal como es, o sea, es el modo de ser de aquello que es tal como es la primeridad, con respecto a una segunda cosa que también tiene su propia primeridad. Entonces son dos primeridades relacionadas con exclusión de toda otra cosa. En el caso de del mismo árbol que ponemos aquí ejemplificado y con el koan, si un árbol en el bosque cae y no hay nadie cerca para oírlo, hace algún sonido, es probable que para los animales que viven aquí, para su ecosistema, para su entorno, sí que haya hecho un ruido y sí que haya causado algún efecto. La segundidad también es la categoría o la dimensión de la causa y el efecto. Pues consiste en una cosa que actúa sobre otra, una relación diádica, un sentimiento de conmoción, es un hecho actual, aquí, ahora, individual. Veíamos hace rato la imagen, que era una imagen en tanto sí que no necesitaba de cualquier otra cosa. Aquí con la ampliación, la imagen se nos ha revelado que era la cresta o parte de la cresta de este gallo. En la segundidad vamos a tener que se va a dar la situación de causa y efecto, pero con independencia de dónde sucede o en qué universo sucede esta causa y efecto. Es casi como si el estímulo y lo estimulado sucedieran en el vacío. O sea, sin importar dónde es, como si el golpe que se da sucediera no en la calle, no en un ring, no en nada, sino simplemente algo que golpea otra cosa
un estímulo que golpea a otro. En ese sentido, ya podemos hablar de los estímulos de los distintos sentidos y cualquier cosa que llega al oído, al tacto, digamos, a la piel, ¿no? Mecanorreceptores o termorreceptores, o al olfato, al gusto, a la vista, cualquier cosa que estimula los sentidos tiene una segundidad en tanto que es un estímulo que modifica aquello estimulado, o sea, se impacta en la retina y esa luz se transforma en información, igual que la temperatura o los sabores o los sonidos. Y por último, o como corona del pastel, tenemos a la terceridad, que es el modo de ser de aquello que es tal como es y que se relaciona con una segunda y tercera cosa entre sí. Entonces tenemos tres primeridades que a través de dos segundidades mantienen tres terceridades. Ajá. Aquí tenemos que la cresta de la primeridad está en el gallo, la segundidad que está siendo visto por los niños en una terceridad. Los niños miran al gallo que está haciendo y su cresta aquí y ahora. La terceridad es el modo de ser de aquello que es tal como es y se relaciona con una segunda y una tercera cosa entre sí. Ya en la terceridad existe un pensamiento mediador que va a mediar entre estas dos primeridades y se va a dar cuenta de una manera externa de esta relación, de esta diada que es la segundidad. Va a llevar información a la mente y determina la idea y la corporiza. Aquí en la terceridad es donde surgen las leyes y lleva eh, implícito eh, la cognición, la semiosis. Desde la terceridad, si un árbol cae en el bosque y no hay nadie cerca para oírlo, aún así, desde la terceridad genera un sonido, porque el sonido es una vibración, y esa vibración se va a provocar debido al movimiento, al impacto del árbol cayendo sobre su entorno. Acá tenemos una imagen de alguien de edad, por lo menos de mayor edad en comparación con esta otra persona, que yo asumo que está teniendo problemas con la computadora. Muchas veces sucede que uno tiene la pantalla frente a sí y ahí está el botón que necesitas, pero no lo ves porque los psicólogos explican que se forma una visión de túnel, que es lo que pasa de repente cuando uno se enfrasca en una actividad muy especializada y entonces no ve el botón. Tú dices, ¿cómo regreso? Y entonces no lo ves y no lo ves hasta que alguien te dice, oye, aquí está. Y uno dice, ay, sí, mira, sí, cierto, ahí está el botón para regresar al contenido y de regreso. Bueno, pues entonces ya lo ves y gracias a la terceridad, esa primeridad que se había mantenido oculta, como yo asumo a, a esta persona de mayor edad con respecto a esta segunda, que le dice, sí, mira, ahí está este botón, esta primeridad a la cual puedes acceder. ¿No? Tienes una primeridad que es las cosas sucediendo, los fenómenos siendo en tanto fenómenos en sí mismos, pero que estimulan los sentidos y estos sentidos estimulados se ven modificados y surge un pensamiento que relaciona y explica el porqué de esta estimulación provocada por el estímulo. Y entonces así la primeridad es, y aunque es autosuficiente, también es fundamento y cimiento de una segundidad, puesto que esta segundidad van a ser las dos primeridades en relación la una con la otra, y luego una siguiente
primeridad que observa a las otras dos primeridades en relación diádica. Finalmente tenemos pues que Charles Sanders Peirce representa al signo como la relación triádica entre estos tres elementos: un objeto, un interpretante, que es un fenómeno mental, es un pensamiento, es algo que sucede en la mente de las personas, ahí adentro de la cabeza, digamos. Y ahí ya regresé, ¿verdad? Jeje, es la cosa de tener. Y entonces tenemos pues que, decía yo, que el signo para Charles Sanders Peirce es la relación de estos tres elementos: objeto, interpretante y representamen. El interpretante es algo que sucede en la cabeza, el representamen es aquello que puede estimular nuestros sentidos, y el objeto es lo extralingüístico, extrasemiótico, que está siendo representado por el representamen y que es aludido a través del interpretante. O sea, todo signo para Charles Sanders Peirce es una unidad oír: objeto, interpretante, representamen. Todo signo representa por mediación, o sea, aludiendo a algo más. El signo para Charles Sanders Peirce representa a sign or a representation is something which stands to somebody for something in some respect or capacity. O sea, un signo es la representación de algo para alguien que de algún un signo o representamen, porque Charles Sanders Peirce tiene el mal tino, el error académico de utilizar indistintamente signo y representamen, pero no puede ser lo mismo si lo que está definiendo es signo. Utilizar signo como sinónimo de representamen es un error. Entonces, pero bueno, es la definición que él da. Un signo o representamen es algo que para alguien representa algo desde algún punto de vista o por alguna cualidad. Eso podríamos traducir por lo que dice Charles Sanders Peirce. Con lo que la semiosis, este es un enlace al cual pueden ir y ahondar sobre este proceso, para Charles Sanders Peirce es el proceso de pensamiento. O sea, cada que alguien piensa, cualquiera que sea este proceso de pensamiento, implica la semiosis. O sea, que está sucediendo un interpretante como producto del estímulo de un representamen, y que a través de este representamen el interpretante entiende que se alude una cierta cosa, un cierto objeto que está fuera, o no está presente al menos en el momento de que el signo se actualice. Y este signo tripartita, esta trinidad del signo, puede desdoblarse, que tenemos aquí a la izquierda, en esta complejidad. O sea, el signo tiene un objeto que puede ser inmediato y dinámico, que es inmediato y dinámico, se compone de estos dos elementos, y un interpretante que puede ser tan mínimo, tan primitivo como el inmediato, o puede ser tan complejo como el interpretante por deducción, que se va construyendo a partir de todos los demás, ¿no? Tenemos pues que el interpretante tiene tres posibilidades, ¿no? Cada una se monta en la anterior: un interpretante de primeridad, un interpretante de segundidad y un interpretante de terceridad.
el de primeridad es único, el de segundidad es doble y el de terceridad es triple, o con 3 posibilidades o con 2 posibilidades. Y el representamen, por su lado, parte desde una posibilidad, una realidad, hasta una complejidad tal que nos da una posibilidad de 10 signos, básicamente, ¿no? Hay quienes dicen que podrían suceder más de estos 10 signos, eh, es discutible. Estos 10 signos son perfectamente posibles, necesarios para la existencia de la semiosis. Y finalmente vamos a tener que, vamos a empezar, y con esto terminamos la explicación de esta primera clase de Charles Sanders Peirce, con el objeto. El objeto se va eh, a componer de dos elementos distintos, un objeto dinámico y un objeto inmediato. Como aquí dice, el objeto dinámico es la cosa exterior al signo, es lo que tiene una existencia operatoria física en la realidad con independencia de el ser humano que está experimentando el interpretante dentro de su cabeza. Ahora, todo signo indica su objeto dinámico, o sea, todo representamen indica al objeto dinámico. Tenemos al representamen y tenemos al objeto dinámico como cosa existente en el mundo real, y la conexión entre el representamen y este objeto dinámico es el objeto inmediato, que es la manera en la cual este representamen, este signo, va a aludir, va a traer a colación esta cosa que no está presente, que es el objeto dinámico. Los indicios, las alusiones, las indicaciones que da el representamen sobre aquello que representa es el objeto inmediato, y de cierta forma entrañable forma parte de lo que se conoce en el pensamiento de Peirce como objeto. Así las cosas, tenemos que el objeto inmediato es la cosa tal como se representa en el signo, y es indicio del objeto inmediato. Y el objeto dinámico es la cosa extralingüística, es el significado externo y fuera de la relación de la semiosis, pero que se está trayendo a colación, y es el fundamento de la identidad del objeto inmediato y por lo tanto del signo y de su representante, de su representamen, y del interpretante que provoca en el ser humano que lo ve ahí, ¿no? El objeto dinámico es la realidad en sí, y el objeto inmediato es como el representamen hace para representar a su objeto dinámico. El objeto dinámico es el objeto exterior al signo, pero el signo debe indicarlo mediante algún indicio, y este indicio es el objeto inmediato. Es cómo lo relaciona, y aquí es como donde surgen, pues digamos, tres de los tipos de signo más populares, más comunes, más generalmente aceptados por todos los teóricos, que son el icono, el índice y el símbolo. En realidad estos tres son lo que son debido al objeto inmediato, por cómo están aludiendo a su objeto dinámico desde el representamen. El icono a través de cualidades, el índice a través de indicios, de señalamientos de forma directa y conectados en la realidad, y el símbolo a través de
cuestiones culturales, significados aprendidos o que requieren enseñanza. Ahondaremos en esto en las siguientes sesiones. Por el momento, esto es todo. Hemos visto el día de hoy quién fue Charles Sanders Peirce, qué es un fenómeno y cuáles son las tres categorías de este fenómeno. También es importante recalcar que estas categorías suceden de forma simultánea y pues bueno, nosotros las explicamos por separado porque es lo propio para el lenguaje, que no es simultáneo, sino pues lineal y con una sucesión en el tiempo. También vimos qué es un signo, su composición tripartita, ¿no? La triada que compone a este signo. Vimos la definición de signo de Charles Sanders Peirce, la más usualmente aceptada, que es que un signo o representamen es algo que representa para alguien algo desde algún punto de vista o alguna cualidad. Vimos que para Charles Sanders Peirce la semiosis es sinónimo de pensamiento. No existe pensamiento si no es a través de la semiosis. El representamen, la cosa que es sensible y que estimula nuestros sentidos del signo, es la cosa que vemos, la cosa que tocamos. Puede tener 10 formas posibles, 10 clasificaciones. El objeto, que es aquello aludido por el signo, se compone de dos elementos. El objeto dinámico, que es la cosa extralingüística en la realidad en sí, y el objeto inmediato, que es cómo el signo alude y trae a colación a su objeto dinámico. Y el interpretante, que tiene 3 posibilidades correspondientes a cada una de las 3 categorías y dependiendo de su categoría tiene más posibilidades. Justamente con el interpretante es con lo que continuaremos la siguiente sesión. Pues muchas gracias. Esta fue la primera sesión sobre Charles Sanders Peirce del curso de métodos de investigación en comunicación 2 de la carrera de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón. Yo soy el profesor licenciado Jaime Coello y pues bueno, espero que este video les sirva para estudiar y para recordar lo que vimos en la clase. Nos seguimos viendo.